El tesoro de David. Devocional sobre los Salmos. Por Charles Spurgeon. Salmo del 90 al 91. Salmo 90. Título: Una oración de Moisés, siervo de Dios. Se han hecho muchos intentos para probar que Moisés no escribió este salmo, pero nosotros seguimos inconmovibles en la convicción de que lo escribió. La condición de Israel en el desierto es tan ilustrativa de cada versículo, y los giros, expresiones y palabras usadas en él son tan similares a muchas de las que hallamos en el Pentateuco, que las dificultades sugeridas, a nuestro modo de ver, son tan ligeras como el aire en comparación con la evidencia interna en favor de su origen mosaico. Moisés era un hombre poderoso en palabras así como en hechos, y este salmo creemos que es una de sus declaraciones de peso, digna de ponerse al lado de su gloriosa oración registrada en el Deuteronomio. Este es el salmo más antiguo, y se halla entre dos libros de salmos, como una composición única en su grandeza y única en su antigüedad sublime. Son muchas las generaciones de personas afligidas que han escuchado este salmo de pie, alrededor de una tumba abierta, y que se han consolado con él aun cuando no hayan percibido su aplicación especial a Israel en el desierto o no hayan recordado el plano mucho más alto en que se encuentran ahora los creyentes. El Salmo 90 se puede citar como quizá la más sublime de las composiciones humanas, la más profunda en sentimiento, la más elevada en concepción teológica, la más magnífica en sus imágenes. Es verdadera en la descripción que da de la vida humana como atribulada, transitoria y pecaminosa, verdadera en su concepto del Eterno, el soberano y el juez, y, con todo, el refugio y esperanza de los hombres, que, a pesar de las pruebas más severas de su fe, no pierden su confianza en él, sino que, firmes en ella, suplican, como si lo predijeran, una sazón de refrigerio cercana. No vemos en este salmo rastro alguno de la petulancia o orgullo, una blasfemia en voz baja, en que se disputa la justicia o la bondad de las ordenaciones divinas que con tanta frecuencia da un matiz ponzoñoso al lenguaje de los que son presa de la angustia, personal o a causa de sus deudos. Versículo 1. Señor, tú nos has sido por refugio de generación en generación. Moisés, en efecto, dice que, por más que seamos peregrinos en el desierto, con todo, tenemos un hogar en ti, tal como nuestros antepasados cuando salieron de Ur de los Caldeos y moraron en tiendas entre los cananeos. No es en el tabernáculo o el templo que moramos, sino en Dios mismo, y esto lo hemos hecho siempre desde que existe la Iglesia en el mundo. No hemos cambiado nuestra morada. Los palacios de los reyes han desaparecido arrastrados por la mano del tiempo, o han sido incendiados y han quedado solo ruinas después del desastre. Pero la raza del cielo nunca ha perdido su habitación regia. Es una expresión notable, para la cual no hay equivalente en ninguna otra parte de la Sagrada Escritura. Dios es nuestra morada. La Escritura en otros puntos dice precisamente lo opuesto, llama a los hombres templos de Dios, en los cuales habita Dios. El templo de Dios es santo, dice Pablo, y vosotros sois este templo. Moisés nos da una versión invertida de ello, y afirma que nosotros habitamos en esta casa. Cuando yo era un monje, con frecuencia, cuando leía este salmo, me veía obligado a dejar el libro, pero no sabía que estos terrores no eran aplicables a una mente despierta. No sabía que Moisés estaba hablando a una multitud obstinada y orgullosa, que ni entendía, ni le importaba la ira de Dios, ni se sentían humillados por sus calamidades, o incluso por la perspectiva de la muerte. Versículo 2. Antes que naciesen los montes, antes que estos antiguos gigantes hubieran surgido del seno de la naturaleza, como su imponente primogénito, el Señor era glorioso y se bastaba a sí mismo. Los montes para él, aunque lleven las canas de las nevadas de los siglos, son como recién nacidos, cuyo nacimiento tuvo lugar ayer, meras novedades, y formases la tierra y el mundo. Un Dios así, dice, es el que tenemos, a él adoramos, a él oramos, que puede hacer que las cosas pasen a ser realidad. ¿Por qué hemos de temer, si un Dios así es el que nos favorece?
porque hemos de temblar ante la ira de todo el mundo. Él es nuestra morada, así que, no estaremos seguros aunque los cielos sean destruidos, porque tenemos un Señor mayor que todo el mundo. Tenemos a un Señor tan poderoso que su palabra hace que aparezcan las cosas y sean. Y, con todo, somos tan pusilánimes que, si hemos de sobrellevar la ira de un solo príncipe o un rey, es más, incluso de un mero vecino, temblamos y se nos encoge el ánimo. Sin embargo, en comparación con este rey, todo lo demás que hay en el mundo es como leve polvo que la brisa lleva de un lado a otro y no lo deja estar quieto. Así pues, esta descripción de Dios es consoladora, y los ánimos temblorosos deberían buscar esta consolación en las tentaciones y los peligros. Versículo 3. Reduces al hombre hasta convertirlo en polvo. El cuerpo del hombre queda disuelto en sus elementos, y es como si hubiera sido triturado y molido. Agustín dice, andamos entre peligros. Si fuéramos vasos de cristal podríamos estar atemorizados por menos peligros. ¿Qué hay más frágil que un vaso de cristal? Sin embargo, es preservado y dura siglos. Por tanto nosotros somos más frágiles y endebles. Y dices, volved, hijos de los hombres, esto es, volved al polvo del cual salisteis. De este modo es destacada la fragilidad del hombre. Dios le creó del polvo, y vuelve al polvo por la palabra de su Creador. Dios resuelve, y el hombre se disuelve. Una palabra crea, y una palabra destruye. Observa en qué forma aquí se reconoce la acción de Dios. No se dice que el hombre muere por el decreto de la fe o la acción de una ley inevitable, sino que se presenta al Señor como el agente o autor de ello, su dedo señala y su voz habla. Sin ello no moriríamos, no hay poder en la tierra que pudiera aniquilarnos. El brazo de un ángel no puede salvarme de la tumba, miles de ángeles no pueden confinarme en ella. Versículo 4. Porque 1000 años, para un hombre rico, 1000 doblones son como un centavo, así para el Dios eterno, 1000 años son como un día. El Espíritu Santo se expresa según la manera de los hombres, para darnos alguna idea de una duración infinita que sea apropiada para nuestra capacidad intelectiva. Si 1000 años no son más que un día de la vida de Dios, entonces un año de la vida de un hombre es como 365.000 años a la vida de Dios, y como 60 años son la vida de un hombre, en la vida de Dios equivalen a 25.550.000 años. Con todo, como no hay proporción entre el tiempo y la eternidad, hemos de lanzar nuestros pensamientos más allá de esto, porque los años y los días miden solo la duración de las cosas creadas, y de ellas, solo las que son materiales y corporales, sometidas a los movimientos de los cielos, son causa de los días y los años, y como una de las vigilias de la noche, un período de tiempo que desaparece rápidamente. Apenas hay bastante tiempo en 1000 años para que los ángeles cambien su guardia. Cuando su milenio de servicio ha terminado casi, parece como si la vigilia acabara de empezar. Nosotros soñarnos durante toda la noche, pero Dios está siempre velando, y 1000 años son como nada para Él. Para nosotros se han de combinar muchos días y noches para formar 1000 años, pero para Dios este período de tiempo no cubre toda una noche, sino una breve porción de la misma. Si 1000 años son para Dios una sola vigilia, ¿cuál debe ser el período de vida del Eterno? Las edades y las dispersaciones, la promesa a Adán, el acuerdo con Noé, el juramento a Abraham, el pacto con Moisés, todo ello son solo vigilias a través de las cuales los hijos de los hombres tenían que esperar entre las tinieblas de las cosas creadas hasta que amaneciera la mañana de las cosas no creadas. Ahora la noche está a punto de terminar, y el día está cerca. Versículo 5. Son como un sueño. ¿Cuántos errores experimentamos durante el sueño? En el sueño, el preso sueña muchas veces que es libre, el que está en libertad que se halla en la cárcel, el que tiene hambre sueña que se sacia, el que necesita, que tiene abundancia, el que no carece de nada que le faltan muchas cosas. ¿Cuántos hay que en su sueño han pensado que poseían lo que iba a mejorar su condición para siempre, y cuando se hallan en la esperanza de poseerlo, o de empezar a disfrutar de ello, o en medio de su gozo, de repente se despiertan y todo ha desaparecido?
y sus fantasías se desvanecen en un instante. Así ocurre con lo malo y lo penoso. ¿No es así? En realidad, precisamente, en la vida del hombre, en la mañana florece y crece, tal como la hierba es verde por la mañana y por la noche ya es heno cortado, así los hombres cambian de la salud a la corrupción en unas pocas horas. No somos cedros, ni robles, sino hierba, que está lozana en la primavera, pero no dura todo el verano. ¿Qué hay en la tierra más frágil que nosotros? Versículo 6. A la tarde es cortada, y se seca. La guadaña termina con la vida de las flores del campo, y el rocío de la noche llora sobre ellas. Aquí tenemos la historia de la hierba, sembrada, crece, florece, es segada, desaparece, y la historia del hombre no es muy distinta. Versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos. Este es un punto disputado por los filósofos. Buscan la causa de la muerte, puesto que, verdaderamente, en la misma naturaleza hay pruebas de inmortalidad que no pueden ser despreciadas. El profeta replica que la causa principal no debe buscarse en lo material, sea de una deficiencia de fluidos, o un fallo en el calor natural, sino que Dios, ofendido por los pecados de los hombres, ha sometido a esta naturaleza a la muerte y a otras calamidades innumerables. Por tanto, nuestros pecados son las causas que nos han traído esta destrucción. Por ello, dice, en tu furor somos consumidos. Versículo 8. Pusiste nuestras iniquidades delante de ti. ¿De dónde vienen estas lágrimas? El pecado, a la vista de Dios, ha de ser causa de muerte. Solo por medio de la sangre de la expiación nos llega la vida. Cuando Dios estaba destruyendo las tribus en el desierto tenía sus iniquidades delante de él, y por ello los trataba severamente. No podría por menos que herirlos al tener sus iniquidades delante de él. Nuestras faltas ocultas, a la luz de tu mirada, la rebelión a la luz de la justicia es negra, pero a la luz del amor es diabólica. ¿Cómo podemos agraviar a un Dios tan bueno? Los hijos de Israel habían sido sacados de Egipto por una mano fuerte, alimentados en el desierto por una mano generosa, y guiados por una mano tierna, y sus pecados eran peculiarmente atroces. Nosotros también, habiendo sido redimidos por la sangre de Jesús, y salvados por la abundancia de su gracia, seríamos muy culpables si abandonáramos al Señor. ¿Qué clase de personas deberíamos ser? ¿Hasta qué punto deberíamos orar para que sean limpiadas nuestras faltas secretas? ¿Cuántos me escucháis? Si queréis ver vuestros pecados en su color verdadero, si queréis estimar su número, magnitud y maldad, traedlos a un lugar santo, donde no se ve otra cosa que pureza inmaculada y esplendor de una gloria increada, donde el sol mismo aparecería como una mancha oscura, y allí, en medio de este círculo de inteligencias seráficas, con el Dios infinito derramando toda la luz de su rostro alrededor, examinad vuestras vidas, contemplad vuestras transgresiones y ved cuál es su aspecto. Recordad que Dios, en cuya presencia estáis, es el ser que prohíbe el pecado, y que la transgresión de su ley eterna es pecado, y que contra él es cometido todo lo que es pecado. Versículo 9. Como una historia que es contada, en la versión caldea dice, como el aliento de nuestra boca en invierno, que somos sino un sueño vano que no tiene existencia ni ser, un mero fantasma o aparición que no se puede retener, un navío que navega en el mar y no deja rastro alguno detrás, un vapor, polvo, rocío, una flor que se abre en un día y se mustia el siguiente, sí, el mismo día en que brota se marchita, pero mi texto añade otra metáfora en el vuelo de un pájaro, y volamos, no corremos, sino volamos, el movimiento más rápido de toda criatura corporal. Nuestra vida es como el vuelo de un ave, ahora aquí, y fuera de la vista en un segundo. El profeta, por tanto, habla de la rápida partida de la gloria de Efraín así, huirá como un pájaro. Oseas 9:11, y Salomón dijo lo mismo de las riquezas. Tienen alas y vuelan como el águila hacia el cielo. Proverbios 23:5. David deseaba tener alas como una paloma para huir y descansar, y tenía buenas razones para ello, porque de nuestra vida no podemos decir que sea más corta que desgraciada. El original hebreo es distinto de todas las versiones,
Consumimos nuestros años como un gemido, vivimos una vida llena de gemidos, y al final un gemido es su término. La Vulgata traduce nuestros años pasan como una telaraña. Implica que nuestra vida es tan frágil como el hilo de una telaraña. ¿Qué hay más frágil que una telaraña? ¿En qué hay más sabiduría que en la complicada fábrica del cuerpo humano? ¿Y qué hay que pueda ser destruido más fácilmente? El cristal es como granito, comparado con la carne, el vapor es cual roca, comparado con la vida. Versículo 10. Y, en los más robustos, hasta 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. La fuerza excepcional que sobrepasa los límites de los 70 años pone al anciano en una región en que la vida es cansancio y molestia. La fuerza de la ancianidad, lo mejor de ella, es trabajo y molestia. ¿Qué será, pues, su debilidad, su jadeo para respirar, su esfuerzo para moverse? ¿Cómo fallan sus sentidos? ¿Qué sentimiento de flaqueza? Han llegado los días malos, en que el hombre exclama: no tengo placer en ellos. El sol se pone y el calor del día ha terminado, pero dulces son la calma y frescor vespertinos, la hermosura del día desaparece, no en una noche oscura y amenazadora, sino en un día glorioso, sin nubes, eterno. Lo mortal se retira para dejar lugar a lo inmortal. El anciano cae dormido para despertar en la región de la perenne juventud, porque pronto pasan, y volamos. Se suelta la amarra, y el navío avanza por el mar de la eternidad, se rompe la cadena, y el águila se remonta a su región nativa por encima de las nubes. Moisés se lamentaba de los hombres al cantar de esta manera, podía muy bien hacerlo, porque todos sus camaradas cayeron a su lado, en el Witan, o asamblea en Edwin, de Northumbria, en Godmundingam, reunida para debatir la misión de Paulino. Uno de los hombres principales se dirigió al rey en los siguientes términos: la vida presente del hombre, oh rey, se puede comparar a lo que sucede cuando tú estás sentado para cenar con tus nobles en invierno. Arde un fuego en el hogar y calienta la sala. En el exterior ruge la tempestad de viento y nieve. Un gorrión entra volando por la puerta de la sala, y sale rápidamente por otra. Durante un momento, y en tanto que está dentro, está protegido de las ráfagas glaciales del invierno, pero este período de felicidad es breve, ya que entra de nuevo en la región helada de que procede, y desaparece de tu vista. Esta es la brevedad de la vida del hombre. No sabemos lo que pasó antes, y estamos en plena ignorancia de lo que sucederá después. Por tanto, si esta nueva doctrina contiene algo más cierto, merece con justicia que la sigamos. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Nadie, y a menos que pueda ser conocido. Hemos de considerar lo inefable como el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Creo que Moisés aquí quiere decir que es el santo temor de Dios, y solo esto, lo que nos hace sentir verdadera y profundamente su ira. Vemos que el reprobado, aunque sea castigado, se resiente bajo la brida, cosea contra Dios, se exaspera o embrutece, como endureciéndose contra todas las calamidades. Hasta este punto llega su rebelión, y aunque esté lleno de tribulaciones y grite, con todo, la ira divina no penetra en su corazón para abatir su orgullo y altanería. Solo la mente de los píos es herida por la ira de Dios, y no esperan sus rayos, a los cuales el reprobado presenta su cerviz de hierro, sino que tiembla en el mismo momento en que Dios mueve su dedo meñique. Considero que esto es verdaderamente lo que quiere decir el profeta. Ningún hombre conoce el poder de la ira de Dios, porque este poder nunca ha sido ejercido en toda su extensión. No hay, pues, medida a la ira de Dios, no hay criterio por el cual estimar su intensidad, no hay una medida o estándar fijo, pero hay uno variable. El temor del malvado hacia Dios es una medida de la ira de Dios. Hay un temor tan grande de este Dios, en cuya presencia el hombre siente que va a ser introducido dentro de poco, que incluso los que más le aman y le quieren, retroceden de su mirada y del espanto de su voz. ¿Y quién conoce tu enojo como los que te temen? La Santa Escritura, cuando describe la ira de Dios contra el pecado, nunca huese a hipérboles, sería imposible exagerarla. Sean cuales sean los
sentimiento de temor piadoso y santo temblor que muevan al corazón tierno. Este nunca es conmovido en exceso. Nadie puede concebir debidamente cuál es el poder de la ira de Dios en el infierno, y cuál sería en la tierra, si no fuera restringido por la misericordia. Los pensadores modernos se burlan de Milton, de Dante, de Bunyan y de Baxter por su tremenda imaginación, pero la verdad es que no hay visión de poeta o proclama de vidente que pueda alcanzar la altura de vida, y mucho menos excederla. El temor es como la imagen en un espejo, que puede alargarse indefinidamente y ensancharse sin límites, y la ira puede alargarse y ensancharse, y llenar el espejo con nuevas y terribles formas de desgracia y terror. Os advertimos, pues, que no alberguéis la halagadora idea de que es posible exagerar la ira de Dios. Os decimos que cuando el temor ha hecho todo lo que puede, ni con mucho llega al grado debido de la ira que hay que imaginarse. Versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Moisés te envía a Dios para aprender. Enséñanos tú, no como enseña el mundo. Moisés no nos envía a un maestro mediocre, a una escuela mediocre, no a Moisés mismo, excepto en cuanto nos presenta la palabra de Dios y pasa a ser el maestro que nos lleva a Cristo, no a los profetas, no a los apóstoles, ni a los santos hombres de antaño, excepto cuando hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Este conocimiento no llega de carne y sangre, sino de Dios. Enséñanos. Y así David dice, enséñame tu camino, oh Señor, y andaré en tu verdad. Y por ello la promesa de nuestro Señor a sus discípulos, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Sea bien el tiempo en tanto que dura, porque deja de ser tiempo cuando se vuelve pasado. Contamos los días con nuestras oraciones diarias, los contamos con nuestra obediencia diaria y actos diarios de amor, los contamos con los recuerdos que nos traen de los santos hombres que entraron en la paz de su Salvador, y con las esperanzas entretejidas con ellos de la gloria y gracia ganadas para nosotros. Que entre la sabiduría en nuestro corazón, una vida corta debería ser empleada con sabiduría. No tenemos bastante tiempo a nuestra disposición para justificar el que malgastemos un solo cuarto de hora, ni estamos seguros de tener bastante vida para justificar el dejar nada para más adelante. Si somos prudentes procuraremos obrar así, pero la mera prudencia de la cabeza no nos guiará rectamente. San Agustín decía, no podemos hacer esto a menos que consideremos que cada uno de los días que vivimos puede ser el último. Muchos aplazan los días malos, se niegan a dejar la tierra cuando la tierra está a punto de despedirse de ellos, tal como vemos que los malos aplican con diligencia sus corazones a la maldad y progresan rápidamente, y pronto se vuelven perfectos borrachos, estafadores, blasfemos. Así nosotros si pudiéramos aplicar nuestros corazones de modo tan decisivo al conocimiento y a la bondad, podríamos llegar a ser como el apóstol que nos enseña. Así que hemos aprendido a aplicar el conocimiento para que redunde en nuestro bien, no a nuestros oídos, como los que solo escuchan los sermones, no a nuestras lenguas, como los que hablan durante la sobremesa de religión, sino a nuestros corazones, para que podamos decir como la Virgen, engrandece, corazón mío, al Señor. Lucas 1, y el corazón lo aplicará al oído y a la lengua, como dice Cristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12, 34. De todas las reglas aritméticas, la más difícil es el contar nuestros días. Los hombres cuentan sus rebaños, bueyes y ovejas, cuentan los ingresos de sus fincas y negocios, con poco esfuerzo cuentan sus monedas, y, con todo, están persuadidos de que sus días son innumerables y por tanto no tienen por qué empezar a contarlos. ¿Cómo? ¿No basta con hacernos sentir nuestra fragilidad sin una impresión sobrenatural real? ¿Cómo? ¿No hay bastantes lecciones de esta fragilidad para que no tengamos necesidad de más enseñanza desde arriba? Ve a nuestros cementerios, verás toda clase de edades y de rangos. ¿No basta para hablarnos de la incertidumbre de la vida? Ve a las familias enlutadas, cuesta mucho hallarlas. En esta es un anciano, en aquella un joven, arrebatados por la muerte.
¿No son bastante elocuentes las lágrimas para persuadirnos de que somos mortales? ¿Es posible que al pisar cada día el polvo de nuestros padres y al encontrarnos cada día con entierros de nuestros hermanos no se nos haya enseñado prácticamente a contar nuestros días? A menos que Dios imprima la verdad en nuestros corazones por medio de alguna operación especial de su Espíritu, la actividad principal de la vida debería ser alcanzar un conocimiento experimental de Cristo por el cual reinan los reyes, y los príncipes decretan justicia cuyos deleites están con los hijos de los hombres, y que dice, el que me encuentra, encuentra la vida y tendrá favor del Señor. Venid, comed mi pan, y bebed del vino que he mezclado. David en los Salmos, y Salomón, su hijo, en los Proverbios, han manifestado predictivamente al Mesías como la sabiduría hipostática, cuyas salidas han sido desde antiguo y para siempre. Versículo 14. De mañana sácianos de tu misericordia. El salmista pide misericordia rápida para él y para sus hermanos, puesto que han de morir y pronto. Los hombres buenos transforman las tribulaciones más sombrías en argumentos ante el trono de la gracia. El que ora solo con el corazón nunca se hallará sin peticiones que hacer. El único alimento satisfactorio para el pueblo del Señor es el favor de Dios. Esto es lo que Moisés busca con ansia, y, como el maná caía por la mañana, implora al Señor que envíe al punto su favor que satisface, para que durante todo el corto día de la vida puedan ser saciados con él. Una pobre alma hambrienta, bajo el peso del sentimiento de la ira, se promete felicidad para siempre con tal que pueda hallar de nuevo lo que un tiempo había sentido, esto es, ser llenado por la dulce misericordia de Dios hacia ella. Esto es por todas partes y siempre el clamor de la humanidad. ¿Y qué clamor tan extraño es, hermanos? Si pensamos en ello, el hombre desciende de Dios, lleva su imagen, se halla a la cabeza de la creación terrestre, su posición sobre la tierra es incomparable, posee capacidades maravillosas de conocimiento, sentimiento y acción. El mundo y todo lo que hay en él ha sido formado en una adaptación completa y hermosa a su ser. La naturaleza parece haber estado llamándole con 1000 voces, para su contento y regocijo, y, con todo, está insatisfecho, descontento, desgraciado. Esto es lo más extraño, es decir, extraño en toda teoría sobre el carácter y condición del hombre excepto la que nos proporciona la Biblia, y no solo es un testimonio de la ruina de su naturaleza, sino también de la insuficiencia de todo lo terreno para satisfacer sus anhelos. Versículo 15. Alégranos a la medida de los días en que nos afligiste, y de los años en que vimos el mal. Nada puede alegrar el corazón como tú puedes, Señor. Por tanto, según nos has entristecido, ten a bien alegrarnos, y en el otro platillo de la balanza, proporciónanos tus dispensaciones, danos el cordero, puesto que nos has proporcionado ya las hierbas amargas, haz nuestros días tan largos como nuestras noches. La oración es original, como de niño, y llena de significado, además, está basada en un gran principio, en la bondad providencial, por la cual el Señor pone el bien frente al mal en la medida debida. Las grandes tribulaciones nos capacitan para los grandes goces, y pueden ser consideradas como el heraldo de gracia extraordinaria. Dios, que es grande en justicia cuando disciplina, no será corto en misericordia cuando bendiga. Él será grande en todo, clamemos a Él con fe inconmovible. Versículo 16. Y tu gloria, a sus hijos. Con qué fervor los hombres buenos oran por sus hijos. Pueden sobrellevar mucha aflicción en sus propias personas y pueden estar seguros que sus hijos conocerán la gloria de Dios y ello les llevará a servirle. Estamos contentos de laborar si nuestros hijos pueden ver la gloria que resultará de ello. Sembramos gozosamente para que ellos puedan segar. Versículo 17. Y ordena en nosotros la obra de nuestras manos. Confirma tú la obra de nuestras manos. Nosotros entramos y salimos, llegamos y nos marchamos, pero el Señor permanece. Estamos contentos de morir con tal que viva Jesús y crezca su reino. Como el Señor permanece igual para siempre, confiamos nuestra obra en sus manos y sentimos que, como esta obra es mucho más suya que nuestra,
Él va a asegurar su inmortalidad. Cuando nos hemos marchitado como la hierba, nuestro servicio santo, como el oro, la plata y las piedras preciosas, pasará la prueba del fuego. Salmo 91. Este salmo no tiene título, y no tenemos manera de averiguar el nombre de su autor o la fecha en que fue compuesto con exactitud. Los expertos judíos consideran que cuando no se menciona el nombre del autor, podemos asignar el salmo al último autor mencionado. Si fuera así, este sería otro salmo de Moisés, el hombre de Dios. Se usan muchas expresiones aquí similares a las que usa Moisés en el Deuteronomio, y la evidencia interna de las expresiones idiomáticas peculiares señalaría a Moisés como su autor. En toda la colección no hay salmo más alentador, su tono es elevado y sostenido, la fe en sus aspectos mejores y más nobles. Un médico alemán acostumbraba a hablar de él como el mejor preservador en los tiempos de cólera, y en realidad es una medicina celestial contra la plaga y la peste. El que puede vivir en su espíritu no conocerá el temor, incluso si una vez más Londres pasara a ser un hospital y las tumbas estuvieran rebosando de cadáveres. Es una de las obras más excelentes de esta clase que se han escrito. Es imposible imaginar nada más sólido, hermoso, profundo o adornado. Si el latín o alguna lengua moderna pudiera expresar del todo la hermosura y elegancia, así como las palabras de sus frases, no sería difícil persuadir al lector de que no hay poema comparable con esta oda hebrea, ni en griego ni en latín. El Salmo 90 habla del hombre marchitándose bajo la ira de Dios a causa del pecado. El Salmo 91 nos habla de un hombre que podía hollar al león o la víbora bajo sus pies. Indudablemente el tentador tenía razón al referirse a este salmo cuando tentó al Hijo de Dios. Mateo 4, 6. Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo. Las bendiciones que se prometen aquí no son para todos los creyentes, sino para aquellos que viven en íntima comunión con Dios. Todo hijo de Dios mira en dirección al santuario interior y al propiciatorio, pero no todos moran en el lugar santísimo. Acuden a él a veces, y gozan al hacerlo, pero de modo habitual no residen en la presencia misteriosa. El que, no importa si es rico o pobre, sabio o ignorante, patricio o plebeyo, joven o viejo, porque Dios no hace acepción de personas, sino que Él es rico para todos los que le invocan. Bellarmine, morará bajo la sombra del Omnipotente. No es posible imaginarse un refugio comparable a la protección de la propia sombra de Jehová. Allí donde está su sombra está el Omnipotente y, por tanto, los que moran en su lugar secreto son resguardados por él. ¡Qué sombra en el día del calor insoportable! ¡Qué refugio en la hora de la tormenta mortal! La comunión con Dios es la seguridad. Cuanto más nos acerquemos a nuestro Padre Todopoderoso, más confiados podremos estar. Hemos leído de un siervo que iba por todas partes completamente seguro a causa de que llevaba un letrero colgando del cuello que decía: «No me toques, soy del César». Del mismo modo los siervos de Dios están siempre seguros, incluso entre los leones, osos, serpientes, fuego, agua, truenos y tempestades, porque todas las criaturas conocen y reverencian la sombra de Dios. Versículo 2. Diré al Señor, Él es mi refugio y fortaleza. Es un consuelo muy pobre decir, el Señor es un refugio, pero decir es mi refugio, es la esencia de las consolaciones. Los que creen, deberían decir, diré, porque esta osada afirmación honra a Dios y lleva a otros a procurarse la misma confianza. Los hombres tienden a proclamar sus dudas, y aún a jactarse de ellas. En realidad, son muchos, hoy, los que pretenden audazmente que la cultura y el pensamiento les autoriza a proyectar sospechas sobre todo. Por ello, se ha hecho un deber para el verdadero creyente el hablar bien alto y testificar con decisión tranquila sobre su bien fundada confianza en su Dios. Mi Dios, en quien confío. Ahora ya no puede decir más. Mi Dios significa todas las cosas, y más que todas las cosas, que el corazón puede concebir a modo de seguridad. Hemos confiado en Dios, sigamos confiando en Él. Él nunca nos ha fallado, porque hemos de albergar ahora sospechas de Él.
El confiar en el hombre es natural para la naturaleza caída, el confiar en Dios debería ser también natural para la naturaleza regenerada. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador. ¿No son las riquezas de este mundo el lazo del diablo? ¡Ay! Cuán pocos hallamos que puedan gloriarse de estar libre de este lazo. ¿Cuántos los que no se preocupan mucho de estar entre las mallas de esta red y que aún siguen procurando con tesón enredarse más y más en ella? Los que lo habéis dejado todo y seguido al Hijo del Hombre, que no tenía dónde reclinar su cabeza, regocijaos y decid, Él me ha librado del lazo del cazador, y de la peste destructora. El que es espíritu puede protegernos de los malos espíritus. El que es misterioso puede rescatarnos de los peligros misteriosos. El que es inmortal puede redimirnos de las enfermedades mortales. Hay una pestilencia mortal de error. Somos inmunes a ella si estamos en comunión con el Dios de verdad. Hay una pestilencia de fatal pecado, y no seremos infectados por ella si moramos con el que es 3 veces santo. Hay también una pestilencia de enfermedad, y aún de esta calamidad conseguirá nuestra fe inmunización si es del orden elevado que mora en Dios, anda en serena calma y lo arriesga todo por amor al deber. Lord Craven residía en Londres durante el período en que la plaga estaba causando estragos en la ciudad. Su casa se hallaba en aquella parte de la ciudad llamada Edificios Craven. Al extenderse la plaga decidió abandonar su residencia y alojarse en la campiña. Tenía el coche a la puerta, su bagaje listo, y todo dispuesto para emprender la marcha, cuando, al atravesar el vestíbulo con el sombrero puesto, el bastón bajo el brazo y poniéndose los guantes para subir al carruaje, oyó al muchacho negro que le servía de postillón que decía a otro criado, «Supongo que, como el señor se marcha de Londres para evitar la plaga, su Dios vive en el campo y no en la ciudad». El negro dijo esto en la simplicidad de su corazón, como si realmente creyera que hay muchos dioses. Estas palabras, sin embargo, hicieron pensar a Lord Craven, y se detuvo. Mi Dios, pensó, vive en todas partes, y puede preservarme en la ciudad lo mismo que en el campo. Voy a quedarme donde estoy. Este negrito, en su ignorancia, me ha predicado un sermón muy útil. Signo de exclamación abierta, Señor. Perdona esta incredulidad y esta desconfianza en tu providencia, que me hizo pensar en escapar de tu mano. Dio orden inmediata de desenganchar los caballos del carruaje y de entrar el equipaje. Se quedó en Londres, donde fue útil a sus vecinos enfermos, y no se infectó de la plaga. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. ¡Qué maravillosa expresión! Si no hubiera sido escrita por un hombre inspirado, podríamos considerarla al borde de la blasfemia, porque, ¿quién puede atreverse a aplicar estas palabras al infinito Jehová? Pero como él mismo ha autorizado, sí, incluso ha dictado, estas palabras, tenemos aquí una condescendencia trascendente que es necesario que admiremos y adoremos. Habla el Señor de sus plumas como si se hiciera semejante a un ave. ¿Quién no ve aquí un amor incomparable, una ternura divina, que debería atraernos y ganar nuestra confianza, tal como la gallina cubre sus polluelos? Del mismo modo el Señor protege las almas que moran en él. Su verdad, su verdadera promesa y su fidelidad a la promesa serán mi escudo y adarga. Para detener los dardos encendidos, la verdad es el escudo más efectivo, y para parar todas las espadas es una cota de malla igualmente efectiva. Vayamos a la batalla armados así, y estaremos seguros en lo más encarnizado de ella. Versículo 5. Ni saeta que vuele de di, cuando la aljaba de Satanás esté vacía, tú seguirás ileso a pesar de su astucia y crueldad. Sí, sus dardos quedarán quebrados y serán trofeos para ti de la verdad y el poder del Señor tu Dios. Versículo 6. Ni mortandad que en medio del día destruya. El hambre puede ser causa de muerte, o podemos ser devorados por la guerra sangrienta, el terremoto puede trastornar y la tempestad derribar, pero entre todo ello, el hombre que se ha acogido al propiciatorio y se ha abrigado bajo las alas del mismo, permanecerá en perfecta paz. Recuerda que la voz que dijo, no tendrás temor, es la del mismo Dios,
y al decirlo empeña su palabra como garantía de la seguridad de todos los que habitan bajo su sombra. No solo seguridad sino también serenidad. No solo no serán heridos, sino que ni aún tendrán temor de los males que les rodean, puesto que el Señor los protege. Versículo 7. Mas a ti no llegará. Qué cierto es esto de la plaga del mal moral, la herejía y el hacerse atrás. Naciones enteras están infectadas, pero el hombre que está en comunión con Dios no es afectado por el contagio, tiene en sus manos la verdad cuando la falsedad está de moda. Los que dicen ser cristianos se ven por todas partes afectados por la plaga, la iglesia se ve diezmada, decae la misma vida de la religión, pero en el mismo lugar y ocasión, en comunión con Dios, el creyente renueva su juventud, y su alma no conoce enfermedad. Hasta cierto punto esto es también cierto de los males físicos. El Señor hace diferencia entre Israel y Egipto en el día de sus plagas. El ejército de Sennacherib fue destruido, pero el de Jerusalén quedó intacto. Así como el bien puede hallarse localmente cerca de nosotros, y, con todo, virtualmente muy lejos, lo mismo del mal. La multitud se apiñaba alrededor de Cristo, según el Evangelio, pero solo una mujer le tocó de forma que recibió bien. Así Cristo puede guardarnos en medio de una multitud de peligros de modo que ninguno nos dañe. Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Nuestra seguridad no consiste meramente en que Dios es un refugio y una habitación, sino en que has hecho del Señor tu refugio, tu habitación, y por ello no sufrirás mal alguno. De esto depende, pues, nuestra seguridad, y esta es la forma de hacer de Dios nuestra habitación, el ponernos por la fe bajo su poder y providencia. Versículo 9-10. Antes de exponer estos versículos, no puedo por menos de referir un incidente personal que ilustra el poder de los mismos para calmar al corazón cuando son aplicados por el Espíritu Santo. En el año 1854, cuando hacía apenas 12 meses que residía en Londres, el vecindario en que trabajaba fue presa del cólera asiático, y mi congregación sufrió de sus estragos. Familia tras familia me llamó al lado de la cama de los afectados, y casi cada día fui llamado para visitar una tumba. Yo me entregué con ardor juvenil a la visitación de los enfermos, y me requerían de todas partes del distrito personas de todos los rangos y religiones. Estaba agotado en el cuerpo y en el corazón, parecía que mis amigos iban cayendo uno tras otro, y yo sentía o me imaginaba que estaba enfermando como los que me rodeaban. Un poco más de trabajo y llanto y pronto me hallaría como los demás, reposando. Sentía que mi carga era más pesada de lo que podía llevar, y estaba a punto de hundirme bajo la misma. Un día que regresaba a casa, entristecido, después de un entierro, la curiosidad me llevó a leer un papel que había en el escaparate de un zapatero en Dover Road. No daba la impresión de que se tratara de un anuncio de su oficio, y no lo era. Estaba escrito a mano con grandes letras: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá ningún mal, y ninguna plaga tocará tu morada. El efecto sobre mi corazón fue inmediato. La fe se apropió el pasaje como propio. Me sentí seguro, renovado, ceñido por la inmortalidad. Continué visitando moribundos con un espíritu sosegado y pacífico. No tuve temor de mal alguno y no sufrí ninguno. La providencia que había impulsado a aquel zapatero a colocar estos versículos en su escaparate es la misma que yo reconozco con agradecimiento, y en el recuerdo de su poder maravilloso, adoro al Señor, mi Dios. Se cuenta de Agustín que había decidido ir a cierta ciudad a visitar a los cristianos residentes en ella y pronunciar un sermón, o más de uno. El día y el lugar eran conocidos por sus enemigos, que enviaron a varios hombres armados en una emboscada para que lo mataran cuando pasara. Dios alteró estos planes inicuos, ya que el guía a quien habían enviado para que le acompañara y así no se perdiera, le llevó por otro camino y llegó a su destino sin sufrir daño alguno. Los creyentes que le habían solicitado, al enterarse de la acechanza tramada, adoraron la providencia de Dios y le dieron gracias por su gran liberación. Versículo 9 al 14.
La dependencia de Cristo no es la causa de que Él nos guarde, sino que es el calificativo de la persona que es guardada. Versículo 10. El pecado, que ha encendido un fuego en el infierno, está encendiendo fuegos en la tierra continuamente, y cuando aparecen, todos se preguntan cómo ha sucedido. Amós replicó: ¿habrá mal en una ciudad, y no lo habrá hecho el Señor? Y cuando la desolación tiene lugar por el fuego, Isaías declara: el Señor nos ha consumido, a causa de nuestras iniquidades. Hace muchos años me amenazaron repetidamente con destruir mi casa, pero el Señor la aseguró, dándome el versículo 10 del Salmo 91, y la providencia del Señor es la mejor seguridad. Versículo 11. Pues a sus ángeles dará orden acerca de ti, no un ángel guardián, como sueñan algunos, sino que son todos los ángeles los aludidos aquí, son la guardia personal de los príncipes de la sangre real del cielo, y han recibido la orden de su Señor y el nuestro de velar cuidadosamente sobre todos los intereses de los fieles. Cuando Satanás tentó a Cristo en el desierto, hizo uso solo de una cláusula de la Escritura, Mateo 4, 6. Y el salmo del cual la pidió prestada demostró de modo tan claro que había buscado una palabra aquí y otra allá, y dejado lo que había en medio, antes y después, que echó a perder su propia causa. La Escritura es tan santa, pura y verdadera, que no hay palabra o sílaba en ella que pueda ser aprovechada por el diablo, los pecadores o los herejes. Con todo, como el diablo alegó una porción de la Escritura, aunque resultó ir en contra de él, así también le imitan los libertinos, epicúreos y herejes, como si hubieran aprendido en la misma escuela. Versículo 12. Para que tu pie no tropiece en piedra. Y estos ángeles, viendo que somos amados por Dios, hasta el punto que por nosotros no eximió a su propio Hijo, aceptan el mandato con todo su corazón y hacen todo su deber, desde nuestro nacimiento hasta el fin de nuestra vida. Versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás. Ante los hombres que viven en Dios, las peores fuerzas del mal son impotentes, su vida está resguardada y desafían los peores males. Sus pies entran en contacto con los peores enemigos. Incluso el mismo Satán intenta morderles el talón, pero en Cristo Jesús tienen la segura esperanza de quebrantar a Satanás con el talón prontamente. El pueblo de Dios es el verdadero Jorge y el dragón, los verdaderos dominadores de leones y encantadores de serpientes. Su dominio sobre los poderes de las tinieblas les hace decir: Señor. Incluso los demonios se nos someten por medio de tu palabra. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Cuando el corazón se enamora del Señor, se deja arrebatar para él y está intensamente adherido a él, el Señor reconoce la llama sagrada y preserva al hombre que la lleva en su seno. No dice, porque no tiene pecado, porque ha guardado de modo perfecto todos mis preceptos, porque tiene mérito y es digno de ser librado y guardado, sino que él produce aquellas cualidades que incluso se encuentran en los débiles, los imperfectos y los que están todavía expuestos a pecar en la carne, a saber, adhesión, conocimiento de su nombre y oración. Versículo 15. Me invocará, y yo le responderé. Los santos son primero llamados por Dios, y luego ellos invocan a Dios. Estas llamadas siempre producen respuesta. Es mejor para mí, Señor, estar atribulado, con tal que tú estés conmigo, que reinar sin ti, festejar sin ti, ser honrado sin ti. Es mejor estar abrazado a ti en la tribulación, tenerte a ti en el horno, que estar sin ti incluso en el cielo. Porque, ¿qué tengo yo en el cielo, y sin ti? ¿Qué es lo que deseo en la tierra? El crisol pone a prueba el oro, y la tentación de la tribulación a los hombres justos. Lo libraré y le honraré. Los creyentes no son librados o preservados en una forma que los rebaje y les haga sentirse humillados, muy al contrario, la salvación del Señor concede honor sobre aquellos a quienes libra. Dios nos da primero gracia que nos vence, y luego nos premia por ella. Versículo 16. Los saciaré de larga vida. Contemos la vida en hechas, no años. En pensamientos, no en respiraciones. En sentimientos, no en números, escritos en una esfera. Deberíamos contar el tiempo en latidos.
El que vive más es el que piensa más. Tiene sentimientos más nobles. Y mejor se porta, y le mostraré mi salvación. Esta es la cumbre máxima de la bendición, que lo incluye todo y lo concluye todo. Lo que hace Dios es perfecto. Hasta aquí su siervo ha captado vistas fugaces de la gran salvación. El Espíritu ha venido revelándosela, paso tras paso, según él podía sobrellevar. La palabra le ha enseñado, y se ha regocijado en su luz. Pero todo lo que ha visto es en parte y conocido en parte. Pero cuando Dios ha satisfecho a su siervo con largura de días y ha llegado el tiempo para él, empieza la eternidad, y él le mostrará su salvación. Todo quedará claro, todo será conocido. Dios será revelado en su amor y en su gloria, y nosotros conoceremos todas las cosas, tal como somos conocidos.